Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, mañana fresca la de hoy, ¿sí? Paso a hacerle las devoluciones generales del primer trabajo práctico, ¿sí? Les cuento cómo nos vamos a organizar. En este primer video haremos observaciones generales de los trabajos prácticos, iremos repasando pregunta por pregunta para que quede bien claro dónde hay que poner el foco en las respuestas. Y en el segundo video seguiremos avanzando con los contenidos. En el transcurso del día de hoy ustedes también recibirán un archivo PDF, ¿sí? Donde estarán las correcciones particulares, es decir, cada nombre de ustedes con las observaciones que corresponden a cada trabajo, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de forma general. Charlemos un poco en relación a estas observaciones. Los trabajos están todos aprobados, ¿sí? Algunos de ellos tienen observaciones, es decir, están aprobados, pero con aclaraciones hechas en relación a lo que faltaban, a lo que podían faltar contenidos en las respuestas, o a lo que había que focalizar en las respuestas, esto de dónde poner el foco. Por ahí había, pero no terminaba de quedar claro cuál era el foco, pero la respuesta era válida, esto para aclarar, ¿sí? O estaba la respuesta y no estaba del todo claro, faltaba algo de información. Por eso estas observaciones, ¿sí? Están todos aprobados, pero con algunas observaciones. Por otro lado, sí, hemos notado que muchos trabajos, ¿sí? Han cometido errores, ¿sí? De comprensión. Y esto tiene que ver con o no leer con atención las preguntas, o no escuchar las consignas, ¿sí? O no tener en cuenta las observaciones que se fueron realizando. Así que cuidado con esto. Para el próximo trabajo, estos errores ya no deberían estar. Ya sabemos que una de las funciones de la T es la escucha activa, ¿sí? Por lo tanto, tratar de evitar estos errores, estar más atentos al momento de leer las consignas y más atentos o al momento de escuchar las consignas, ¿sí? También vamos a tener que seguir trabajando con los lineamientos, esos lineamientos pedidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que era tipo de letra Arial, tamaño 12, ¿sí? Alineación justificada, interlineado 1.5, ¿sí? Esta idea también de las hojas numeradas. Bueno, estos lineamientos no se han cumplido del todo. Hay trabajos que directamente no los han cumplido. Hay otros que se han olvidado de poner algunos. Entonces es importante que todos los lineamientos estén presentes porque también se evalúan. ¿Sí? También se evalúan. En el trabajo de hoy es el primer trabajo. El trabajo siguiente se puede desaprobar un trabajo por falta de lineamiento. Sobre todo si la corrección ya se hizo. Si la corrección ya se hizo y se cometen los mismos errores, no se modifican en el segundo trabajo, el trabajo se desaprueba. Se manda nuevamente el trabajo un recurso, o se va el trabajo un recuperatorio. Por más que los contenidos de las respuestas sean válidas, ¿sí? Así que atento con esto de los lineamientos, ¿sí? Vuelvo con esta idea. Dentro de los trabajos estaba, por ejemplo, el de presentarlo con texto justificado. Bueno, fueron muy pocos los trabajos que lo hicieron así, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo lograron hacer? Porque no leyeron las consignas, porque las leyeron y no les interesó cumplirlas, porque no sabían cumplirlas, porque dijeron, bueno, es lo mismo, entonces que siga, ¿sí? No les importó, no sabemos nosotros con certeza. Lo cierto es que el día de mañana, cuando trabajen para una institución, para una obra social, cuando estén trabajando de AT, cuando trabajen para un equipo, tengan que presentar informes, tengan que presentar documentación, como por ejemplo una factura para poder cobrar, o un informe al equipo o a una determinada institución. Si no están de acuerdo en los lineamientos pedidos, no van a cobrar, chicos. Si ustedes la factura la hacen a nombre de otra persona, no se cobra. O hacen la factura,
no sé, en lugar de poner la razón social que corresponda a OSDE, ponen solamente para OSDE, no lo van a cobrar. Si OSDE le pide determinados lineamientos de facturación, tal responsable, tal cosa en IVA, tal descripción, ustedes ponen otras, no los cobran. Por eso es importante seguir los lineamientos, ¿sí? O sea, cuestión que tengan problemas con la institución, problemas con la prepago o la obra social, por no respetar lineamientos, ¿sí? Parecen pavadas, pero no lo son. Porque muchas de esas pavadas hablan. ¿Y de quiénes hablan? Hablan de ustedes, no hablan de otros. ¿Qué otras observaciones generales? En algunos en algunos trabajos faltaron datos, ¿sí? Faltaron datos en la portada, o estaban mal escritos. Datos que ustedes mismos tenían en el material, datos que estaban en las consignas del trabajo, ¿sí? Un error de tipeo lo puede tener cualquiera, pero hubo casos que no fueron errores de tipeo. Cuidado con esos detalles. Hubo preguntas directamente mal transcribidas, las transcribieron mal, ¿sí? Esto pasó en la pregunta número 1, ¿sí? Se preguntó una cosa y ustedes pusieron otra en el trabajo. Así que cuidado con esos errores. Es muy importante que lean bien las consignas, que lean bien todas las consignas de forma completa y que no se dejen engañar por la ansiedad, ¿sí? Ejemplo de esto fue no solamente que no cumplió en determinados lineamientos, sino que se olvidaron de poner, por ejemplo, determinados datos, o, como les dije recién, preguntábamos unas cosas y contestaban otras, y otras que ya se habían explicado en clase, o en los videitos enviados, o en las explicaciones hechas. Todas las respuestas a las preguntas realizadas estaban de manera explícitas en el material de estudio. Ni siquiera había que interpretar mucho o había que elaborar mucho la respuesta si uno no quería hacerlo. Simplemente había que leer el material, buscar la respuesta en el material para luego copiarla en este primer trabajo. No era tanto desarrollo personal, fueron muchas definiciones. Por lo tanto, en muchos casos, los trabajos manifestaron directamente falta de lectura del material, ¿sí? En otras situaciones, algún que otro trabajo sacó material de otras fuentes, ¿sí? Lo cual no está mal, pero cuando amplían la fuente lo que tienen que tener en cuenta es que lo consultado se alinee con los contenidos teóricos en el marco teórico institucional, porque existen diferentes marcos teóricos, ¿sí? Entonces es importante que se alineen teniendo en cuenta, ¿sí?, el marco teórico institucional. No todo lo que está en internet es bueno, no todo lo que está en internet sirve. Entonces tengan presente esto. Está muy bueno que busquen material, está excelente porque quiere decir que están investigando, pero atentos con esto, ¿sí? Traten de que respete el marco teórico que damos desde la institución, si no, no va a estar bien la respuesta. ¿Qué más? Una observación que les voy a hacer y que aplica en todos los casos, sobre todo para el día de mañana, ¿sí?, en situación de examen o de trabajo monográfico final, como en algún momento lo tendrán que hacer ustedes, ¿sí? Chicos, no pongan absolutamente nada en los trabajos que después ustedes no puedan explicar o se les dificulte hacerlo. No es copiar y pegar un trabajo, es procesar el material y volcarlo. Si hay algo en ese trabajo, ustedes lo van a tener que saber explicar, ¿sí? Algunos de los trabajos tuvieron respuestas breves, otros tuvieron respuestas muy breves, otros tuvieron respuestas casi de telegrama, ¿sí? A ver, en este primer caso, las respuestas han alcanzado hasta ahí, pero en una situación de examen, muchas veces este tipo de respuestas no va a alcanzar, no van a ser suficientes para ser aprobado, ¿sí?
Bueno, y otros trabajos fueron directamente un copio y pego del material. ¿Sí? ¿Está mal? No, no está mal copiar y pegar del material. No, la respuesta es correcta. Ahora, ¿les sirve a ustedes hacerlo? ¿Aprendieron algo haciéndolo? Cada uno sabrá, lo cierto es que cuando tengan que estudiarlo, de memoria no lo van a poder estudiar porque si no el examen le va a ir mal. Ya les estoy contando. Entonces, atento con eso, ¿sí? Bueno, repasemos un poquito las preguntas, 8 preguntas, ¿sí? Nosotros sí se las pasamos en un documento PDF y las preguntas fueron: ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Definición del rol de acompañante, perdón, definición de acompañante terapéutico, explicar el rol del acompañante terapéutico, explicar las diferencias entre acompañar y acompañar terapéuticamente, qué es el encuadre, qué función cumple, definición de distancia óptima, definición de salud mental y qué es el paradigma biopsicosocial y cuáles son sus implicancias. La pregunta número 1, ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Esta fue la pregunta tal vez más pava, pero que más confusiones trajo, porque en muchos casos confundieron el acompañamiento terapéutico con el acompañante, ¿sí? Acá fue esta pregunta, en esta pregunta está bien, que han cometido errores de transcripción. Justamente transcribieron qué es el acompañante y no qué es el acompañamiento, o escribieron bien qué es el acompañamiento, pero respondieron que era el acompañante. ¿Sí? Así que cuidado con eso. Nosotros preguntamos qué es el acompañamiento y no qué es el acompañante. Y en relación a esto, vamos a encontrar las respuestas en la página 9, 10 y 11. ¿Sí? La respuesta que uno esperaba, palabra más, palabra menos, de manera más o menos resumida, es que el acompañamiento terapéutico es una práctica de en la salud mental, que era un dispositivo ambulatorio y dábamos las explicaciones referidas al caso. ¿Sí? Bien. En la pregunta número 2, que es la definición de acompañante terapéutico, acá había varias respuestas para dar, ¿sí? Porque había varias definiciones, pero decíamos que teníamos que poner cualquier definición que tuviera las 3 características fundamentales. Esta respuesta la encontramos en las páginas 12 y 13, ¿sí? Acá lo que aconteció en algunas respuestas dadas es que por ahí nombraban 2 características y no nombraban, faltaba nombrar una tercera, nombraban una y no nombraban las otras. Cuidado con el tema de las características, ¿sí? Pregunta de examen final. ¿Sí? Esta idea de las 3 características, como les dije, en muchos casos no se tuvo en cuenta al momento de responder. Por lo tanto, o no respondieron completo o faltó alguna de las características pedidas. En toda definición de AT, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la pregunta 3, que tiene que explicar el rol de la T, a rasgos generales esta respuesta no trajo grandes inconvenientes. Lo que sí tenemos que tener bien en claro que el acompañante terapéutico es un agente resocializador, ¿sí? Es decir, este error se focaliza en el restablecimiento, en el fortalecimiento de los lazos sociales que el paciente tiene con su entorno, ¿sí? El AT trabaja siempre lo vincular. ¿Qué trabajamos nosotros? Los vínculos, ¿sí? ¿Esto lo hace el psicólogo? No, lo hace el psicopedagogo, no. ¿Qué lo hace? Nosotros? Ni el pediatra ni el fonoaudiólogo. Nosotros laburamos los vínculos con nuestros pacientes o con nuestros acompañados o, como se dice hoy en día, con nuestros usuarios, ¿sí? Esta respuesta la encontramos en las páginas 14, 15, 16 y 17. Siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener presente de focalizar lo vincular. Y después ampliamos las respuestas. En la pregunta 4, diferencia entre acompañar y acompañar terapéuticamente, la respuesta está en el material 11, ¿sí? Habíamos dicho que cuando hacemos referencia a acompañar, acompañamos todos, en cualquier circunstancia. En cambio, cuando hablamos de acompañar terapéuticamente, hablamos de acompañar dentro de un tratamiento, en un tipo particular de acompañamiento, y lo hacíamos dentro o en el marco de un tratamiento, ¿sí? Con un rol específico. La pregunta 5 refería al encuadre, ¿sí? Esta pregunta la encontramos en la página 23. ¿Y qué es el encuadre? Convenio claro y específico con quienes requieran el servicio de un acompañante terapéutico. Habíamos dicho que eran en criollo las reglas del juego, que tienen que quedar claras, que tienen que ser explicitadas desde un comienzo. Como por ejemplo,
los horarios, nuestros honorarios, la cantidad de hora que trabajamos, la frecuencia, los objetivos, a qué me comprometo, a qué se compromete el otro, ¿sí? ¿Y qué función tenía este estable? Este encuadre, organizar la tarea, mantener la tarea dentro de sus límites, establecer los roles, evitar malos entendidos, entre otras cosas, ¿sí? La pregunta número 6 refería a lo que era la distancia óptima, respuestas en las páginas 23 y 24. ¿Y qué es la distancia óptima? Justamente la distancia óptima es esa distancia prudencial que tenemos que sostener con nuestro usuario, con nuestro acompañado, porque si no la sostenemos pueden llegar a ocurrir dos cosas. O bien una cercanía, ¿sí?, invasiva, donde perdemos la objetividad porque contagiamos nuestro sentir con el de él, o una lejanía tal que no nos permite empatizar. La pregunta 7 era la que refería a la consigna 7 a lo que era la definición de salud mental, ¿sí? Acá había 4 posibles respuestas, ¿sí? Y en esta no hubo ninguna duda, no hubo ningún problema, ¿sí? Que yo recuerde, no hubo inconvenientes en estas respuestas, ni errores, ni observaciones importantes para hacer ningún trabajo. Las definiciones o la respuesta a esta pregunta están en la página 29 del material. Y por último, era la del paradigma biopsicosocial y sus implicancias. Acá el tema de las implicancias se complicó un poco, en algunos casos. ¿Sí? Fue la observación más realizada. Bueno, habíamos dicho que el paradigma biopsicosocial es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad, ¿sí?, que postula que el factor biológico, el factor psicológico y los factores sociales desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad. ¿Y cuáles eran justamente sus implicancias? El poder comprender al sujeto de manera integral e interrelacionada, donde la enfermedad y la salud se entienden como el equilibrio o el desequilibrio, ¿sí? De ahí la idea de salud como equilibrio y de la enfermedad como desequilibrio. Bien, como pudieron ver, todas las respuestas a las preguntas hechas están en la unidad número 1 y número 2. Si les quedó algún tipo de duda en relación a las correcciones que acabamos de hacer, después de leer las observaciones particulares en el PDF, obviamente podrán seguir preguntando sus dudas debajo de este video, ¿sí? Chicos, continuamos ahora en breve con un nuevo material, así que bueno, muy buena jornada y felicitaciones por los trabajos realizados.